Bienvenidos, queridos hermanos, a una nueva clase de Levítico. Vamos a entender hoy un poco más sobre Levítico 1 y seguir con Levítico 2. El espacio que hoy vamos a tener, creo yo, es de gran bendición porque vamos a avanzar a uno de los capítulos más importantes del libro, junto con Levítico 1. En general, el primer bloque de 5 capítulos lo es. Cuando meditemos en este tipo de capítulos, veremos que Cristo está reflejado en todo este bloque de capítulos, sobre todo en los primeros 3. Así que le voy a dar lectura en la Biblia textual rápidamente, pero en el capítulo número 1, para rescatar la conclusión del holocausto, podemos ver que la palabra de Dios dice en el versículo 8: "Y los mismos hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán los trozos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está encima del fuego del altar, y después de lavar en agua sus entrañas y sus patas, el sacerdote lo dejará consumir todo sobre el altar. Es un holocausto, un sacrificio digno de olor que apacigua a Jehová. Pero si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, aquí es donde se hace el cambio de tipo de animal. En lugar de un becerro, vemos a parte del rebaño de corderos o de chivos, ofrecerá un macho sin defecto. Así que podía cambiar el animal, pero no cambiaban las características que se ven al principio del capítulo que ya analizamos previamente. Es decir, tenía que ser un macho sin defecto, como acá lo vamos a dejar subrayado. Lo degollará delante de Jehová. Recuerden, lo tenía que hacer el ofrendador, en este caso seríamos nosotros, aunque en Nuevo Testamento somos real sacerdocio. Ya hablaremos de lo que nos compete, inclusive un poco más que estos capítulos que eran del ofrendador particular o del ofrendador del pueblo, es decir, fuera de la tribu de Leví, y veremos en los capítulos 6 y 7 cómo se compacta desde ese punto de vista, pero también aplica para nosotros estas enseñanzas y sobre todo para Cristo como nuestro sumo sacerdote, recuérdenlo. Entonces es un macho sin defecto, lo degollará delante de Jehová sobre el flanco del altar al norte. Esto es importante porque de dónde se hacían este tipo de sacrificios cambia un poco la concepción en cuanto a las localizaciones del templo. Quizás acá no tanto en cuanto a los flancos, y no queremos ser legalistas ni tampoco místicos, pero algunos de estos detalles en cuanto a las orientaciones del templo son importantes, sobre todo si analizamos pasajes del libro de Ezequiel. Recuerden ponerle atención a este tipo de cosas. Acá lo más importante es que se degollaba el animal delante de Jehová, eso es importante, estaba la presencia de Dios, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán la sangre de aquel sobre el altar en derredor, y lo cortará en trozos, los cuales con su cabeza y su grasa el sacerdote dispondrá encima de la leña colocada sobre el fuego que hay encima del altar. Se lavarán en el agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo ofrecerá todo dejándolo consumir sobre el altar. Él es un holocausto, sacrificio ígneo, vamos a subrayarlo también, de olor que apacigua a Jehová. Así que en este caso también era agradable. En el primer caso teníamos un becerro, en el segundo caso podemos tener un cordero o un chivo, y también iba a ser agradable siempre y cuando se cumplieran los estatutos y ordenanzas de cómo Dios decía que se debía disponer el sacrificio, el propósito que era para agradar al Señor con un aroma, pues, que ascendiera a Él, para tener una relación con Él y estar en relación con Él, y que tuviera las características del tipo de animal, y que se hiciera en el lugar donde Dios iba a definir. Así que esto es lo que Dios veía como aceptable, la obediencia debajo del sacrificio. Y a nosotros realmente nos pide lo mismo ahora por amor como cristianos, no que lo vayamos a complacer con sacrificios de animales. Sabemos que Cristo es el único sacrificio que ha agradado al Padre, en realidad con ese se completa, pero sí, por amor podemos hacer cosas en obediencia al Señor, sobre todo en las mismas Escrituras, que es lo importante, ¿no? No desviarnos de la guía o tutoría que nos llevan las Escrituras para adorar al Señor. El sacrificio apacigua a Jehová siempre y cuando se haga como Él decía. Si ustedes repasan libros como Amós, se darán cuenta que Dios dice que los salmos o cánticos de un pueblo desobediente para Él son como ruido, y preferiría que se callaran. Así que cuando no obedecemos al Señor en sus estatutos y ordenanzas por amor al Señor y guiados por el Espíritu, y nos llamamos cristianos, realmente a Dios no le agrada, o lo desecha, o es abominación para el Señor. La base de este sacrificio y en general de todo el libro es ser santos como Dios es santo, para cumplir, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Así que lo importante acá es la obediencia que rescatamos.
Versículo 14 dice: "Y si su ofrenda a Jehová consiste en un holocausto de ave, presentará como ofrenda suya unas tórtolas o pichones". La tercera opción es importante porque aquí vamos bajando en los costos del animal o en la forma en la que se podían adquirir o obtener o cuidar este tipo de animales. Un ave, como una tórtola o un pichón, era distinto a un becerro o un cordero, como vemos antes. Era un animal más asequible para las personas, pero no por eso Dios lo veía menos grato. Y nosotros a veces pensamos que si nuestras oraciones son muy largas, o que si le cantamos una canción muy producida con los mejores instrumentos y con la mejor voz, Dios la va a aceptar más que a canciones más pequeñas, con menor infraestructura, o que a oraciones más pequeñas. Pensamos que si vamos a orar a un templo físico muy bonito, Dios nos va a recibir mejor que si oramos en nuestra casa o en una iglesia, pues, local o de hogar. Y estamos equivocados cuando pensamos así, porque Dios es grande. La adoración doxológica de las 7 características que se alaban de Dios en Revelación 7, Dios es lleno de sabiduría, lleno de gloria, de honra, de fuerza, de poder. Dios es realmente santo. Y lo compactamos con el trisanto, nos damos cuenta que Dios es realmente el creador. Él es. Así que él no está contenido en un lugar específico y tampoco tendría por qué aceptar más una oración o una adoración implique lo que a nosotros nos gusta como humanos, sino que él acepta lo que a él le agrada y es en obediencia, pero a su palabra y en el espíritu. Él acepta las oraciones y la adoración de sus hijos. Y en este sentido, se nos olvida que Dios nos adoptó, Dios vino por nosotros, Dios murió por nosotros y nos lavó con su sangre, Dios nos hizo resucitar con Él y nos dio a su espíritu. Y Él nos guía en palabras que no son entendibles, ¿verdad? Para adorarlo. Y esas palabras que no son entendibles, pues es la misma escritura. No son entendibles para el mundo del pecado porque están ciegos y sordos, pero son entendibles para nosotros porque el Espíritu nos da sabiduría. Así que de eso se trata, no se trata tanto de la producción, de los títulos, de la faramalla o de, como ustedes conozcan el término, de vanagloria, orgullo, soberbia, sino de la obediencia al Señor. Y recuerden que parte del fruto del Espíritu precisamente es la fe para creer en el Señor con un corazón acorde al Señor y con una actitud como de niños, en la que obedecemos al Señor porque creemos en Él, pero Él es tan bueno que no nos hace coerción para que lo obedezcamos, sino que nos revela cómo obedecerlo. Y por eso Dios es, precisamente hablando de revelación, digno de, de toda la alabanza, de toda la honra, de toda la gloria, de acción de gracias. Y por eso vemos que Dios puede aceptar un ave o un becerro, siempre y cuando se haga con los estatutos en obediencia que dice en Levítico 1. Dice: "El sacerdote la acercará al altar y de una uñada, a proporcional al tamaño del animal, le cortará la cabeza, la cual dejará consumir". Aquí, si se dan cuenta, este cambio, en cuanto al sacerdote, es que el mismo sacerdote le cortaría la cabeza. Así que, a diferencia de las otras 2 opciones para hacer el holocausto, aquí el mismo sacerdote hace la cortada, porque era poco práctico pasar el animal entre manos, entre el ofrendador y el sacerdote. Después dice: "Exprimirá su sangre sobre la pared del altar, le quitará el buche y el plumaje y lo arrojará a un lado del altar, al oriente, en el lugar de la ceniza. Hendirá la vecilla por entre sus alas, pero no la dividirá, y el sacerdote dejará que se consuma sobre el altar. Encima de la leña, sobre el fuego, es un holocausto, sacrificio digno de olor que apacigua a Jehová". Así que lo trascendente aquí es que después de todo este proceso y que es especial para el ave, el sacrificio de holocausto que ascendía a Dios era agradable y apaciguaba a Jehová, o nos mantenía en relación con él. Así que lo que importaba era la obediencia, y Dios nos daba 3 opciones, pero no podíamos dejar de hacerlo. Y eso, para nosotros como cristianos, entendemos que ya está la victoria en Cristo, pero a la vez entendemos que en la santificación sí crecemos con el Espíritu y sí tenemos que orar y leer las Escrituras. Sobre todo para nosotros es un deleite, pero también es una obligación mayor como sacerdotes de Cristo.
no hay tal cosa como olvidarse de la obediencia de las bondades de Dios, pero tenía uno que conocer los procedimientos y hacerlos. Así que hoy, como cristianos, tenemos que conocer los mismos mandatos de Dios y hacerlos. Estos primeros pasajes de Levítico nos enseñan sobre Cristo, que Él se entregó, que Él mismo se ofrendó realmente. Sabemos que precisamente Él dijo que Él entregaba su vida y no se la quitaban como si tuviéramos dominio de Él, sino que Él la entregaba. Pero sobre todo hoy analizaremos Levítico 2 en su inicio, y este pasaje es bonito porque nos ayuda a entender otra parte de ese contexto que está en el Evangelio desde la cena del Señor hasta la cruz. Y si bien la cruz nos hablaría más de un pasaje como Levítico 1 junto con Levítico 16, Levítico 2 nos habla de la ofrenda vegetal del cuerpo de Cristo. Si acá en Levítico 1 había una entrega de sangre para intercambio de vidas, en Levítico 2 hay una ofrenda del trabajo, que se entendería como una ofrenda vegetal o cuerpo con aceite, que vamos a ver son los elementos principales, pero lo que nos vincula mucho al Nuevo Testamento es la cena del Señor. Y cuando vemos Levítico 2, si nosotros despreciamos este Antiguo Testamento, perdemos la base de lo que está pasando en más de la mitad de los evangelios. Vamos a analizar algunos pilares que nos llevan a obedecer mejor al Señor. Dice el capítulo 2: cuando alguno presente una ofrenda vegetal a Jehová, recuerden aquí dice cuándo, nuevamente la fórmula de holocausto, no dice sí, dice cuándo. Alguno presente una ofrenda vegetal a Jehová, su ofrenda será de flor de harina. Y esto se pierde en la traducción para nosotros porque no tenemos este contexto cultural, pero la flor de harina es harina refinada. Y si nosotros analizamos este pasaje en cuanto a la palabra, veremos que la flor de harina es harina refinada. Vean este análisis de los pasajes y en cuanto a la palabra lema, es harina refinada de harina de trigo o harina refinada. Y si nosotros analizamos el uso de la palabra en general, vemos que se aplica para harina, flor de harina, flor o flor de harina, y cuando le damos el sentido, vean los pasajes en los que se aplica. Por ejemplo, en los panes ácimos amasados con aceite en Éxodo 29. También en Éxodo 29 se habla precisamente de, junto con el primer cordero, ofrecer una décima parte de una efa de flor de harina, es decir, conjuntando lo que sería con un holocausto. También lo podemos ver en otros pasajes como Levítico 6 y 7, que es la perspectiva de los sacerdotes. Así que aquí vemos, por ejemplo, retirar de un puñado de flor de harina de la ofrenda vegetal. En Levítico 6:20, esta será la ofrenda que Aarón y sus hijos presentarán a Jehová el día de su respectiva unción. Y en otros pasajes lo vemos Levítico 23, la ofrenda vegetal será de 2 décimas de flor de harina mezclada con aceite, como ofrenda ígnea para Jehová, en olor que apacigua. Lo que vamos entendiendo de esto es que Levítico 2 completa a Levítico 1, no son pasajes aislados. Están diseñados para hacer sacrificios que estaban conjuntos siempre, porque la base era holocausto, el Levítico 1, y después seguían los demás sacrificios, dependiendo de cómo tocara lo que se iba a hacer. Perdón de pecados, se me ocurrió darle una ofrenda a Jehová porque quiero estar bien con Él, porque quiero acordarme de Él, porque quiero adorarlo únicamente. Y es lo que hacemos hoy. Oramos al Señor siempre para darle gloria, para estar en relación con Él, continuamente, sin cesar, pero a veces le pedimos perdón también de nuestros pecados, lo adoramos enfáticamente, adoramos sus atributos, le platicamos nuestros problemas, y básicamente es lo mismo. Podría ser decir: "Hoy estoy dispuesto a ver a Dios, voy a llevarle un sacrificio", o "Hoy estoy pensando en que quizás tuve un pecado que no estoy meditando ahora, voy a llevarle un sacrificio". Por lo tanto, en este sentido, Levítico nos enseña que Dios es uno y que los pasajes de Dios se compactan para meditar en global todas las bondades de Dios. No podemos separar en realidad las enseñanzas entre capítulos. Así que cuando nosotros vemos, por ejemplo, Números, que continúa precisamente esta serie del Pentateuco, en Números 15, como pueden ver aquí en estos 3 versículos, nos dice que el que aproxime su ofrenda ante Jehová llevará como ofrenda vegetal una décima de una efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite. Por un carnero, en cambio, prepararás como ofrenda vegetal 2 décimas de flor de harina amasada con un tercio de un hin de aceite. Se ofrecerá además del novillo una ofrenda vegetal de 3 décimas de flor de harina amasada con medio hin de aceite. Ahora,
El tiempo que pasa entre el pasaje de Levítico y Números no es muy considerable. Se trata de meses de diferencia, y en esos meses de diferencia pasó la caída del pueblo. Así que Dios va detallando más las características de los sacrificios, de los mandamientos, como lo sabemos entre Éxodo a Deuteronomio, pero la forma en la que se da la ofrenda vegetal en Números 15 es en la que se entiende en la mayoría de pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo cuando se ofrece a Samuel, características de la obediencia de Números 15. Así que si ustedes quieren completar, entender cómo se daba el sacrificio de ofrenda vegetal, Números 15. Ahora, algo que ustedes deberían meditar y que es a veces olvidado, cuando analizamos a Caín y Abel, tendemos a pensar, sobre todo mientras más vamos creciendo en Dios, que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque era de lo mejor de los animales o del ganado, y la de Caín no, porque era básicamente una ofrenda vegetal, del fruto de la tierra. Pero cuando lo leemos con detalle, nos damos cuenta en Génesis que, claro, la razón por la que Dios no aceptó la ofrenda de Caín no es tanto que fuera vegetal, es más la obediencia al Señor. En, en Génesis ya había ciertos estatutos sobre cómo darle una ofrenda a Dios, o en que la vida de Caín prácticamente hablaba de desobediencia y cuando le ofreció lo que fuera, no iba a ser aceptado. Sin embargo, parece ser que es una conjunción de ambos en la mayoría de comentarios y cuando lo analizamos nuevamente en concordancia con las escrituras, en que Caín no obedecía al Señor y además probablemente hizo lo que quiso con la ofrenda en lugar de voltear a ver qué era lo que pedía Dios para una ofrenda que fuera aceptable. Pero no fue la base del rechazo de la ofrenda que fuera vegetal. Tan es así que en Levítico 2, en Números 15, estamos viendo que Dios ordena que se haga una ofrenda vegetal, pero como Él la ordena y bajo la obediencia de las Escrituras. Recuerden, el Señor siempre pidió obediencia y ahora nos las pide por amor, pero ya nos ha hecho resucitar y ya estamos dispuestos a obedecer al Señor porque cambió nuestro corazón. El Espíritu trabaja en nosotros y nos da la fe. La situación es que cuando analizamos esto, por ejemplo, en la cena del Señor, vemos que Él ofrece su cuerpo y su sangre y nos las da. Así que está haciendo básicamente lo que entendemos por un holocausto y una ofrenda vegetal, además de una ofrenda de paz, que es Levítico 3. Por eso es muy importante entender bien estos capítulos, porque es lo que nos da la base para entender la cena del Señor. No solo fueron metáforas de Cristo o que Él renovara tradiciones rabínicas o tradiciones judías del primer siglo. Claro que no. Dios cumplió la ley hasta lo sumo. Él no desobedeció. Así que Jesús lo que está haciendo es, básicamente está gritando que Él llena todos estos sacrificios, pero no basta con decir: "Dios llena todos los sacrificios del Antiguo Testamento". No, como cristianos tenemos que ver exactamente cómo llena cada sacrificio. Eso es lo que implica crecer en el Señor y tener alimento sólido en vez de leche espiritual, en el sentido en el que se habla en la carta paulina, de crecer en el Señor. Así que Dios está haciendo esto en la cena del Señor. También está haciendo Levítico 2. ¿Por qué el Padre le acepta a Jesús su ofrenda en cuanto a su cuerpo, pero por qué no le aceptó a Caín la ofrenda vegetal de los frutos de la tierra? Porque Caín era desobediente. Si lo ponemos o lo plasmamos en las escrituras, se podría decir que Caín hacía los caminos de Caín, básicamente, como después sí se habla de personas en específico, algunos reyes como por ejemplo, Jeroboam, o los que le sucedieron en el trono, que se habla de los caminos de Jeroboam, o de personas que realmente estuvieron en contra del Señor. Por lo tanto, más allá de la letra de la ley, se trata de la obediencia al Señor. Y nosotros nunca vamos a obedecer al 100% las Escrituras, pero Jesús sí, y Él vive en nosotros, y Él nos representa federalmente. Así que en Él reposa nuestra obediencia, pero no es para que seamos mediocres, sino busquemos al Señor en estos pasajes y qué implica obedecerlo o amarlo en este tipo de pasajes, que más son cristocéntricos en cuanto al bloque del 1 al 5. Pero eso podemos ver del Levítico 2 en general en otros textos de las Escrituras. Vean, también acá lo vemos en Primera de Reyes, por ejemplo, 4. Las provisiones diarias de Salomón era 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina corriente. Segunda de Reyes 7:1. Vemos, Eliseo dijo: "Oíd palabra de Jehová, así dice Jehová, mañana a esta hora una medida de flor
de harina por un ciclo y 2 medidas de cebada por un ciclo en la puerta de Samaria. Vemos en general este tipo de sacrificio también en Crónicas, en Ezequiel 16, que dice, ¿no? También mi pan que yo te había dado, la flor de harina y el aceite y la miel con que yo te alimentaba, los pusiste delante de ellas como olor grato. Sí, esto sucedió, dice Adonai Jehová. Y en Ezequiel 46, ¿no? Por ejemplo, y con él cada mañana como ofrenda vegetal ofrecerás la sexta parte de una efa de flor de harina y la tercera parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina. Es ofrenda vegetal para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Así que entendemos que hoy sigue siendo un estatuto perpetuo, pero nosotros no lo hacemos externamente porque esa sombra se cumplió en Cristo. Sin embargo, en el espíritu de la ley entendemos que si nosotros no conocemos a Cristo a través de esto, no tenemos el sustento de que Él nos haya dicho, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Veamos el léxico en sentidos bíblicos. Cuando nosotros vemos el aceite de oliva, que es la otra parte importante del texto, que también implica parte del sacrificio, no solo era el pan, era el aceite. Algo importante acá es que es aceite de oliva entendido como un procesado de la fruta que se utilizaba, sabemos, como alimento, aceite para lámpara, perfumes y otras funciones, como acá en el sacrificio. Así que el aceite era algo muy importante. Vean Génesis, Levítico, Números, Crónicas, Nehemías, Jeremías, Oseas, Joel 2, que habla precisamente del Espíritu, Marcos, Mateo, Lucas, Santiago 5, Apocalipsis, Esdras. Es una expresión muy frecuente en las Escrituras. Uno, porque el Espíritu está llenando las Escrituras. Recuerden, es el escritor principal, el inspirador, el editor, el Espíritu. En realidad, el Espíritu es el autor de las Escrituras, y lo vemos, si se dan cuenta, el aceite de oliva en todas las Escrituras, porque lo más importante es que es una imagen verbal, como sabemos en teología, del Espíritu Santo. Y aquí es algo importante que nos está plasmando en el capítulo 2 de la ofrenda vegetal, porque después, justo de cuando dice: "Su ofrenda será de flor de harina", nos menciona: "Verterá aceite sobre ella". Así que la flor de harina, ya dijimos que no era cualquier harina, era una harina refinada, una que se trabajaba especialmente hasta obtenerla, y era, en otras palabras, el mejor procesamiento de la harina que se podía tener del trabajo con las manos. A Dios no le dábamos lo peor de nuestro trabajo, sino que lo mejor de lo producido con nuestras manos iba para Él. Así que esta es la flor de harina, y verterá aceite sobre ella. Y el aceite, que es el espíritu, estamos hablando de conceptos muy vinculados siempre en dupleta en las escrituras, como en espíritu y verdad, o en aceite, por ejemplo, y agua, como el verbo, ¿no? Y el aceite como el espíritu, o las lámparas con el aceite. Acá lo que estamos viendo es un tipo de lo que está hablando el Nuevo Testamento con el cuerpo de Cristo, que ungido por el Espíritu lleva a la cruz el sacrificio de ofrenda vegetal para ofrecer lo mejor de la existencia, que es el Hijo de Dios, su cuerpo entregado por el perdón de los pecados. Era lo mejor que se hacía con las manos. Así que estamos entendiendo que no solo es la sangre sustitutiva en el holocausto que nos pone en relación con Dios, sino que también es el trabajo con las manos de una obediencia perfecta de Cristo, desde que nació hasta que murió, inclusive en el sepulcro, de los estatutos en obediencia al Señor por amor, y sobre la cual nosotros reposamos. Continuamos y dice: "Y le pondrá incienso encima", y en este caso el incienso precisamente era para que subiera el aroma, porque el animal se quemaba y había un aroma, pero lo que le daba el aroma, o lo que le daba este sentido de que ascendiera el sacrificio como aroma grato al Señor, era el incienso. "Y la presentará a los sacerdotes", dice el versículo 2, "los hijos de Aarón. De allí tomará un puñado lleno de la flor de harina de su ofrenda y de su aceite, con todo su incienso, y enseguida el sacerdote dejará consumir esto como su memorial sobre el altar". Así que también se consumía. Esto es importante porque vean cómo dice, a la misma usanza de holocausto, consumir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la analogía que hay entre Levítico 1 y Levítico 2, pareciera que el proceso es el mismo. Lo mejor de los productos de la tierra y lo mejor de los animales, ofrecidos a Jehová, machos sin defecto, flor de harina trabajada, refinada, hasta obtener este tipo de harina, el aceite sobre ella, en representación también del proceso especial que tiene la aceituna para obtener aceite de oliva y generar
después con un incienso un aroma grato al Señor, pero se consumía. Así que consumiéndose implica que había una quema básicamente y que se obtenía un aroma que era grato para el Señor. Es decir, nuestras oraciones no están vacías. Cuando nosotros le oramos al Señor, no es como que le oremos a la pared o al entorno, como creen los panenteístas, por ejemplo, los panteístas. No, nuestro Señor nos está escuchando siempre. Recuerden que Jesús nos acercó al trono de la gracia. El trono de la gracia significa o simboliza la gracia del Señor y es una forma de decir al trono del Señor, el cual es lleno de gracia. Por lo tanto, Jesús nos acerca al trono del Señor. Podemos orar al Señor. Así que la situación aquí es que estamos en una bendición completa por el Señor en esta época, después de la cruz, para obedecerlo en las Escrituras por amor, con el Espíritu, y nuestras oraciones no están vacías y sí tienen un receptor, que es el Señor. Ahora, es un concepto real que el Señor escucha realmente a todos, pero a los hijos del pecado los escucha y le desagrada. Por eso recuerden lo que decíamos hace rato. Dios dice en Amós: yo quisiera que se callaran realmente de cantar sus cánticos, porque me desobedecen e idolatran y vienen aquí a cantarme cánticos, así que para Dios es ruido. Realmente Dios escucha a todo el mundo. Con la base de la desobediencia a las Escrituras no le es grato al Señor. Pero gracias a Cristo a nosotros nos escucha de tal forma que nos perdona, y a veces no escucha cosas que le complacen cuando seguimos pecando, pero aboga por nosotros para que nos perdone el Padre y sigamos adelante con la obediencia de las Escrituras, con amor y guiados por el Espíritu. También podemos hablar con el Señor en el sentido del Hijo, del Espíritu, que quizás acá sí sería una visión un poco más como nuestros hermanos puritanos, como Owen, por ejemplo, en sus tratados sobre la Trinidad, que especialmente, creo yo, oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu, no solo entendiendo al Espíritu como un megáfono, o un interlocutor, o como un traductor, y al Hijo como un canal que nos permite orar en el nombre de, para el Padre, sino realmente tener una conexión con el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque los 3 son Dios. Así que esto implica Levítico 2, que gracias a Cristo, que fue aplastado en Getsemaní como para obtener el aceite de una aceituna, y que además entregó su cuerpo procesado de una forma horrible en el sacrificio de la cruz, y en cómo lo flagelaron, y en cómo nosotros lo lastimamos con nuestros pecados para obtener un producto como la flor de harina. Gracias a eso, Él se ofreció para que con incienso llegara al Padre este aroma grato y se dejara consumir como su memorial sobre el altar. Realmente, si nosotros juntamos Levítico 1 y Levítico 2, estamos entendiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero Levítico 3 nos ayuda a comprender por completo lo que pasó en la cena, y cómo Dios no solo nos acercó a Dios en cuanto a restablecer la relación y en cuanto a ofrecer el trabajo de las manos para que estuviéramos también aceptados por Dios por la labor de Cristo en su vida, muerte y resurrección, sino que también para ofrecernos la paz, que Jesús ofrece demasiado a nosotros, sus hijos, en Nuevo Testamento, porque la paz es del Señor. Y la paz implica, recuerden, toda esta plenitud, que también es fruto del Espíritu, y que implica que lo bueno y lo malo proviene del Señor, y a nosotros no nos mueve el mundo porque nuestra roca es el Señor. Realmente Él nos ha dado esta paz como para obedecerlo y que el mundo no nos mueva, ¿no? Como si mueve a depresión, o ansiedad, o a amargura, o agresividad a los hijos del pecado. Así que eso es una bondad del Señor, y es gracias a la cruz de Cristo, como lo estamos viendo en Levítico 2. Para concluir el día de hoy, vemos que continúa diciendo el capítulo: es sacrificio ígneo. Esto es importante porque vuelve a ocupar la misma expresión que arriba, si se dan cuenta, aquí mismo están subrayados, que en holocausto, sacrificio ígneo de olor que apacigua a Jehová. Así que tanto el holocausto, que era con animal, como la ofrenda vegetal, que era con flor de harina y aceite e incienso, los 2 se quemaban y subían al Señor como olor que apacigua a Jehová. Entonces, la distinción entre Caín y Abel no era animal y fruto vegetal, sino que era que uno obedecía al Señor y vivía en los caminos del Señor, y su corazón era acorde al Señor, y el otro no. El otro era hijo de pecado y desobediente, no preelegido por Dios. Pero vemos acá que cuando Jesús se ofrece a sí mismo como un holocausto y como una ofrenda vegetal,
el Padre sí los acepta, porque es la obediencia perfecta del Hijo de Dios, y que es nuestro Dios, y que nos rescató, y que fue por nosotros. En eso reposamos. Si concluimos hasta este versículo, donde dice: "Lo restante de la ofrenda vegetal será para Aarón y sus hijos, cosa santísima de los sacrificios ígneos en honor a Jehová", podemos aprender que la salvación proviene de Dios, que no se trataba explícitamente de los medios físicos, sino de la obediencia al Señor, que fueron sombras llenadas en Cristo, claro, pero a la vez nos enseña a amar más al Señor, porque si vemos realmente lo explícito de los procesos con la que se hacían los sacrificios, no solo el holocausto, sino la ofrenda vegetal, entendemos todo lo que sufrió Cristo desde el nacimiento, porque Él sabía que iba a morir. Así que Él no es como un cordero, un becerro o una paloma de Levítico 1 que no sabían que iban a morir, y aún así obedeció al Padre por amor y murió por nosotros, sus hijos. Eso nos deja entender mucho todo el lamento y sufrimiento que tuvo Cristo, por ejemplo, en Getsemaní. Piensen en Getsemaní precisamente como el proceso de prensar la aceituna para generar el aceite aquí en la ofrenda vegetal, que básicamente es como se entiende en los comentarios de este pasaje del Nuevo Testamento, que esa presión que tuvo Cristo fue similar a cómo se prensaba y se generaba aceite de oliva. Pues aquí lo vemos explícitamente en Levítico 2. Entonces, el cuerpo de Cristo fue molido y fue prensado como en un olivar para generar aceite de oliva y con ello generar una ofrenda vegetal. También podemos rescatar que cuando nosotros obedecemos al Señor como Él lo está pidiendo, no se trata tanto de los medios físicos externos, sino de la obediencia al Señor para hacerlo. Porque en el momento en el que Cristo se está ofreciendo, desde la cena hasta la cruz, realmente ese sacrificio en especial, que es el sacrificio que cuenta para la historia de la humanidad en cuanto a los hijos de Dios, no fue con los medios externos específicos de Levítico. Así que Jesús cumplió la ley hasta lo sumo y siempre la cumplió. Él cumplía estos sacrificios y él dijo que él no deroga la ley, sino que la cumplió por completo. Pero la situación aquí es que desde la cena hasta la cruz, él se está ofreciendo a sí mismo como sumo sacerdote. Y aquí también entendemos eso. Es un sumo sacerdote en el orden de Melquisedec porque es como un rey cuyo sacerdocio no proviene de la ordenación levítica, que no tiene principio ni fin, que realmente su sacerdocio se ofrece precisamente como Melquisedec, con pan y con vino, pero también nos ayuda a entender que en ese sentido Jesús está ofreciendo otros medios externos que los de Levítico 1 y 2, porque no está ofreciendo literalmente un carnero y una ofrenda vegetal, como al pie de la letra dice Levítico en lo externo, en el momento de la muerte de Cristo, en el momento de su propia muerte, sino que Él se está ofreciendo a sí mismo, lo cual quiere decir que Él está llenando estos espacios en cuanto a los medios externos del sacrificio, pero está aplicando todas las exigencias de los pasos, de las características y de todos los preceptos que tenían que hacerse en cuanto a los atributos del animal, los atributos de la flor de harina, del aceite, para que fuera aceptado por Dios. Quiere decir que aunque Cristo cambió los medios externos para ofrecerse a sí mismo, es aceptado por Dios como el único y perfecto sacrificio que cubre por siempre hacia futuro y hacia pasado a todos nosotros, sus hijos, para el perdón de pecados, porque lo hizo con obediencia perfecta. Entonces, para nosotros es lo mismo, no se trata de hacer exactamente lo que dice la ley como legalistas en cuanto a lo externo, sino entender en el Espíritu que a Dios les grata la obediencia sobre la base de la cruz de Cristo. Y tenemos que esforzarnos por eso, por leer las Escrituras, meditarlas y obedecer al Señor, contemplarlo, adorarlo, porque ustedes pueden pensar hoy, ¿qué saco yo realmente de esta enseñanza para mi vida diaria, no? Porque no les estoy diciendo mensajes realmente que suenen como pastorales, ¿no? De ustedes traten mejor a sus hermanos en la congregación, cómo tener paz con sus problemas personales, cómo orar mejor para que tengan una mejor relación con el Señor, cómo resolver problemas entre dos hermanos en una congregación, cómo entender temas teológicos profundos que ustedes puedan, pues, dominar más en el Señor. O sea, realmente lo que yo les estoy hablando hoy
no trata nada de ustedes ni de mí, trata de Cristo. Así que eso se llama ser cristiano y eso se llama poner los ojos en Cristo. Oraremos por todos nuestros hermanos en el mundo, también ustedes háganlo, pero esto se llama ser cristiano, amar a Dios sobre todas las cosas primero y luego al prójimo. Así que, más allá de entender cómo hacer cosas, entendemos que la obediencia sigue de acuerdo a las Escrituras en Levítico 1 y 2, pero nos hace adorar a Jesús, su nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión, en sus estados de humillación y exaltación, nos hace adorar a Jesús, porque entendemos que Jesús hizo una obediencia perfecta de acuerdo a cada uno de los preceptos que están y características en Levítico 1 y 2 de los sacrificios. Les mandamos un saludo, que la paz del Señor sea con ustedes y los esperamos en el siguiente video.